e igualdad de oportunidades aquí en la Ciudad de México. Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchas gracias por platicar de este informe con nosotros. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días. Hola, Roberto. Roberto, cuéntanos, ¿qué han encontrado ustedes en este informe de movilidad social e igualdad de oportunidades en la Ciudad de México? Bueno, pues recordarán ustedes que hace unos meses lanzamos el informe nacional, donde hacíamos una comparación entre 5 grandes regiones del país, y eso lo hicimos con base en la encuesta que levantamos cada 6 años de movilidad social intergeneracional. Y en el caso particular de la que levantamos en el año 2017, además de generar representatividad para esas 5 grandes regiones, encargamos una sobremuestra para la Ciudad de México, lo cual nos permite el día de hoy lanzar los resultados de este informe, donde lo que hacemos es ver en particular cómo está la situación de movilidad intergeneracional en la Ciudad de México y cómo se compara con otras regiones y en particular en comparación con el país. Lo que encontramos es, digamos, algo que podríamos percibir en un principio, pero que hay que confirmar, que es el hecho de que la Ciudad de México es distinta al promedio nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno nace en la parte más baja de la distribución, las probabilidades que tiene de superar, digamos, la línea de pobreza oficial que tenemos en México son mucho mayores. Entonces, cuando estamos hablando de datos en particular, si nosotros dividimos al país en 5 grupos socioeconómicos, o lo que conocemos como quintiles, en términos del origen, aquellos que nacieron en el primer piso, es decir, en el más bajo, a nivel nacional, 74 de cada 100 de ellos no van a superar la pobreza en su edad adulta. Eso en Ciudad de México es muy distinto, ya que esta cifra de 74 baja a 41. Es decir, lo que estamos encontrando es que prácticamente 6 de cada 10 de aquellos que nacen en el piso más bajo, en la edad adulta, han logrado superar la pobreza en términos de la media oficial en México. Entonces, eso ya te marca una diferencia muy importante. Ahora, ahí no se acaba la historia, es decir, la misma situación de la Ciudad de México permite también que aquellos que nacen en la parte alta de la distribución tengan más probabilidades de mantener ese estatus en comparación con lo que pasa a nivel nacional. Pero hay 2 temas donde se identifican los espacios de oportunidad para la Ciudad de México. Uno tiene que ver con lo que conocemos como desigualdad de oportunidad, que básicamente se refiere a la proporción de la desigualdad que está explicada por oportunidades y no por esfuerzo de las personas. Entonces, digamos, cuando tenemos una desigualdad de resultados, hay una parte que se puede decir que es justa, entre comillas, y otra que es injusta. La parte injusta, es decir, la que no tiene que ver con diferencias en esfuerzo de la población, es mucho menor en el caso de la Ciudad de México en comparación al país. Estamos hablando de 40% contra 50% a nivel nacional, pero no por eso deja de ser alta. Y donde se empieza a manifestar esta desigualdad de oportunidad es en otro tipo de desigualdades, como la desigualdad de género. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, se replica este patrón que identificamos sistemáticamente, donde las mujeres que nacen en condiciones de mayor desventaja versus los hombres que nacen en la misma condición tienen menos posibilidades de superar esa situación. Y por el otro lado, las mujeres que nacen en condición de ventaja relativa, es decir, en situación más aventajada, tienen más posibilidades de perder ese estatus en comparación con hombres que nacieron en esa misma condición de ventaja. No importa que vivas en una ciudad donde se supone que la situación es distinta a la del resto de la República. Importa en el grado cuando lo comparamos a nivel nacional, pero sin embargo persiste esta problemática de desigualdad de género. Y de hecho, en la discusión de política pública que tenemos en el documento, hacemos planteamientos generales que se alinean con la propuesta de política pública general que nosotros estamos planteando para el país, pero en particular en el caso de la Ciudad de México, lo que planteamos es echar mano de lo que de por sí ya está establecido en nuestra Constitución local, que es la necesidad de construir una política de cuidados, ¿no? Y en ese sentido hacemos un planteamiento en términos de la necesidad de construir un sistema
de cuidados que tenga básicamente tres efectos. Uno, el que ustedes se podrán imaginar, que es el hecho de que las mujeres estén en condiciones de poder elegir de manera más libre el tipo de participación que quieren tener en una sociedad, ¿no? Entonces, eso lo hacemos porque cuando tú identificas las razones por las cuales las mujeres son más vulnerables en términos socioeconómicos, te das cuenta que la participación laboral femenina, incluso en una ciudad como la Ciudad de México, es mucho menor a la de los hombres. Entonces, por un lado, ¿cómo liberamos a las mujeres en el sentido de que puedan elegir insertarse o no, participar o no en el mercado laboral? Ese es un efecto positivo que tendría la posibilidad de elegir. Pero al mismo tiempo, un sistema de cuidados lo que te permite es, en los hogares más vulnerables, en contextos más complicados, el mismo sistema de cuidados te ayuda a reforzar la formación de los niños, y cuando estamos pensando sobre todo en aquellos niños en la primera etapa de la vida que requieren más cuidados en particular, y después que siguen requiriendo cuidados aunque ya se encuentran en la escuela, porque no tenemos sistemas de educación de tiempo completo para todos. Y por el otro lado, un efecto sobre la población de adultos mayores que no necesariamente, aunque estén jubilados y cuenten con una pensión, que no es la mayoría, lo sabemos, pero digamos, toda esa población no puede vivir una vida plena, es decir, se encuentra en situación muy limitada también por la ausencia de cuidados. El tema de cuidados es muy importante porque por razones culturales y por razones de incentivos económicos, las mujeres cargan con en promedio cargan con esa tarea, ¿no? Y es una tarea no remunerada, que si por ejemplo lo ponemos en perspectiva nacional, el INEGI hace unas semanas sacó los datos de trabajo no remunerado y lo que representa como porcentaje del PIB y habla de 23%. Si hablamos nada más de lo que se refiere a cuidados, es más o menos la tercera parte de eso. Es decir, estamos hablando de una economía invisible, en términos de que no es remunerada, que representa alrededor del 8% del PIB a nivel nacional. Pues muy interesante. Me llama mucho la atención el hecho de que si estás en la Ciudad de México tienes mayores posibilidades de tener movilidad social que si estás en el campo. Eso es importante, ¿no? Sí, Sergio. De hecho, digamos, cuando tú analizas patrones de movilidad ascendente, ya sea a nivel de México o en otras experiencias internacionales, te das cuenta que las zonas metropolitanas son espacios o contextos donde la movilidad ascendente es más probable, ¿no? Y eso se refiere tú te podrás imaginar, pensemos en términos de economías de escala, de servicios públicos, en términos de disponibilidad de ellos, en términos de la calidad misma de esos servicios públicos. Entonces, claro, independientemente de que las desigualdades son grandes en estas zonas metropolitanas, hasta cierto punto una mayor proporción de la población puede alcanzar y tocar esas oportunidades. En ese sentido, las zonas metropolitanas sí son distintas y se podría decir que la experiencia de movilidad social ascendente, al menos en este momento histórico del mundo, es un fenómeno metropolitano. Pues yo quiero agradecerte, Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el haber conversado con nosotros. No, gracias a ustedes y saludos a todo su público. Hasta luego. Por eso la gente migra, ¿no? Por eso la gente va a las ciudades, Pues sí. y por eso cuando mantienes estos cotos en zonas rurales con limitaciones a la propiedad privada, con usos y costumbres, lo que estás haciendo es condenar a la gente a la pobreza, pobreza. ¿no? Uh-huh. Hay un punto, hace algún